estamos en contacto con el doctor Raúl Mercau, quien es economista, un tema candente. ¿Cómo estás, Raúl? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Judith? Un gusto escucharte. Igualmente, igualmente. ¿Por qué decimos candente? ¿A cuánta gente afecta el tema del alquiler? Bueno, se estima que entre 7,5 millones o 9 millones de personas o de inquilinos en el país, lo cual implicaría aproximadamente entre 300.000 y 400.000 aquí en la provincia de Mendoza. Es decir, es una población muy importante, entre el 15 y el 20% de la población, podríamos decir que está en una situación de tener que alquilar. Claro. Entonces, verdaderamente es una situación importante para tener en cuenta. Y siempre estamos hablando de inmuebles sin ningún tipo de, digamos, de adicionales, como por ejemplo muebles, algunos vienen con heladera, con cocina. Estamos hablando de un inmueble pelado. Claro, generalmente la mayoría de las personas no alquilan un lugar amueblado. Hay algunas opciones, ¿cierto? Muchos de ellos escapan de esto, tienen que ver con el alquiler temporario hoy que está, digamos, con algunas plataformas nacionales o internacionales que son las de alquiler, pero que es algo que está fuera del ámbito de la ley, que es lo que está hoy en discusión. Bien, vayamos un poquito a repasar el mercado de alquileres aquí en Mendoza, para tener una idea de lo que estamos hablando, distintas zonas, tomemos Capital, Godoy Cruz, te propongo, Guaymallén, Las Heras, o sea, lo que es el Gran Mendoza, para tener alguna noción, si puede ser San Martín, por ejemplo, también. Sí, en general en el Gran Mendoza hemos hecho una muestra en este estudio especial que hemos hecho para LB10. Sí. En aproximadamente en promedio, digamos, en el Gran Mendoza, el tamaño de las propiedades es de unos 75 metros totales y unos 65 más o menos metros cubiertos. En general se trata de 1 o 2 dormitorios, generalmente, preferentemente un baño tienen estas características. Solamente el 65% tienen cocheras y en el Gran Mendoza aproximadamente el 80% se hace a través de inmobiliaria y el otro 20% se hace los dueños directos. Sí, ¿qué porcentaje si tomamos alto? esa muestra... ¿Cómo, perdón? ¿Qué porcentaje alto decías que se hace a través de inmobiliaria? Sí, se hace a través de inmobiliaria, sobre todo por todas estas dificultades que tiene la redacción del contrato, que hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, generalmente, salvo que sea un dueño que esté especializado en el tema de alquilar, generalmente se le da esto a un profesional que debe estar matriculado, ¿cierto? Eso es lo que exige la ley, y para ser matriculado tiene que haber hecho un curso, claro, digamos, de 3 años, por lo menos 2 años en la universidad. Bien. Hablemos de valores, Raúl, ¿te parece? Sí, cómo no. En promedio, según lo que pudimos relevar la semana pasada, está en un valor de 50.000 pesos más o menos, 49.200 nos da el promedio de esta muestra, pero obviamente esto va variando en los distintos departamentos. Por ejemplo, en la capital el promedio nos da 60.000. En el caso de Godoy Cruz nos da 45.000, en Guaymallén 37.000, al igual que en Luján, y en Maipú, curiosamente, nos da un promedio un poquito más alto, un poquito más de 60.000. Quiere decir que según el lugar donde estemos, ¿cierto?, siendo más caro en la capital que en los alrededores, y en general es diferente si tiene cochera o no. Por ejemplo, en la capital, este valor de 60.000, solamente el 40% lo está ofreciendo con cochera. En el caso de Godoy Cruz, que vale 45.000 el promedio, sí, estamos hablando que el 80% ofrece, además de la habitación, ¿cierto?, las 2 habitaciones y el baño, ofrece cochera. Y en el caso de Las Heras, por lo menos en la muestra, el 100% estaba con cochera y el 100% por inmobiliaria, es decir, una característica particular. Para Las Heras. Para Las Heras. Después podemos dar algunos datos, digamos, anecdóticos, ¿cierto?, como para que veamos los extremos. Por ejemplo, en Capital, si uno va a alquilar
un departamento en Bolón-sur-Mer, Sí. ¿cierto? Frente Que al parque, tenga por ejemplo. 100 metros cubiertos con 2 dormitorios, 2 baños y cochera, Sí. tiene un valor de 180.000, el valor, ¿cierto? 180.000 pesos el alquiler en un departamento de ¿cuántos dormitorios? ¿2 dormitorios? Tiene 2 dormitorios, 2 baños y una cochera, ¿sí? Sí. Obviamente por inmobiliaria. Claro. ¿Sí? En el otro extremo tenemos de un dueño directo en calle Chile, que tiene 75 metros cubiertos, también 2 dormitorios, 2 baños, no tiene cochera, 56.000 pesos. Es decir, ahí vemos un poquito los extremos, Sí. o en la Alameda, ¿cierto?, que es sin cochera en este caso, con 2 dormitorios y un baño, y tenemos un valor de 34.000. Es decir, si bien hemos dado este promedio, que en la capital es de 60.000, tenemos estos extremos, 180 hasta 34, ¿sí?, con distintas características y con distintas ubicaciones. ¿Qué diferencia acá hay dentro del, digamos, del mismo municipio? Tenés de 34.000 a 180.000 con las mismas características. Exacto. Y en Godoy Cruz, por ejemplo, si uno va a alquilar un departamento de 120 metros cubiertos con 3 dormitorios, 2 baños y cochera, 70.000 en la calle Figueroa Alcorta, Sí. o se puede ir a calle Flores, ¿cierto?, con un dormitorio, un baño y sin cochera, que está en 20.000. ¿sí? O sea, es Entonces, notablemente más bajo el alquiler en Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, respecto a la ciudad de Mendoza. claro, sobre todo en algunos lugares como Bolón-sur-Mer Sí. ¿cierto? O calles más emblemáticas, donde por supuesto es mucho más caro. No hay mucha diferencia sustancial, digo, entre lo que es Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, respecto a Capital, ¿verdad? No hay mucha diferencia en lugares equivalentes, ¿cierto? En cuanto a los valores, sí, como veíamos recién, el promedio en capital es 60.000, mientras que en Guaymallén es 37.000. Claro. ¿sí? Entonces, evidentemente hay una diferencia porque tiene que ver con la cercanía de los trabajos, digamos, hay otros ahorros si tiene o no cochera, como decíamos, porque además eso hay que sumarle el valor de una cochera. Claro. Entonces, bueno, estas cosas también influyen en el valor final. Y una cochera que oscila entre los 2.000 a 4.000 pesos aproximadamente. Exactamente, entonces eso sumaría, supónganse en Godoy Cruz, a alguien que no tiene cochera, que solamente el 80% tenía cochera, se le iría a 50.000, que es más o menos el promedio de toda la muestra. Bien. Raúl, vamos a seguir con este tema. En otro momento te invito a continuar esta charla para entender qué pasa con la ley de alquileres, o sea, qué se va a modificar. Pero lo dejamos para otro momento, si puede ser. Cómo no, con mucho gusto, Judy. Muchas gracias, muy amable. Hablábamos con el doctor Raúl Mercau, economista, sobre cuánto cuesta alquilar en el Gran Mendoza.